últimas palabras del Señor Jesús en estas Pascuas. Y vamos a ver una de ellas allí en Lucas capítulo 23, verso 34. Y ahora, si me acompaña en la lectura, vamos a ver que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice también allí que ellos repartieron sus vestidos, sus despojos. Ahora es interesante, ¿no? Porque en medio del dolor, en medio de esa cruz, en medio de esos clavos donde le rasgaban las manos, los pies, esa corona de espinas que le estaba penetrando la carne, los huesos, las escupidas, la carga emocional de haber sido traicionado, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y que en su mismo pueblo, el pueblo que él amó, lo estaba condenando, lo estaba matando, y de que ellos tenían que elegir un hombre y eligieron a Barrabás, y él estaba ahí colgado en esa cruz. Ahora yo me ponía a pensar, ¿y qué le hubiese pedido el Señor a Dios, a Yahvé, si hubiese tenido la oportunidad? Y no sé qué hubieses hecho vos o qué hubiese hecho yo, pero tal vez le hubiese dicho: mirá, yo perdono a la humanidad, pero a este que me azotó, a estos fulminalos. Pero sabes que el Señor no es así. El Señor no es así como vos y como yo. Sabes que el Señor le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Luis, lo agarraron a azotazos, lo escupieron, le clavaron la espina, le clavaron los clavos en las manos y los pies. ¿Perdonalos? Sí, perdonalos. Y le pidió exclusivamente al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿sabes qué? Vamos a ver allí, ya para terminar, en Mateo, cómo el Señor cumplió, Mateo 27, 54, lo que Cristo le pidió. Mateo 27, 54, va a decir así: el centurión y los que estaban con el guardia, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y sabes, el Señor podía haberlos consumido por lo que le estaban haciendo al Hijo. Sin embargo, el Hijo prefirió perdonarlos para que ellos puedan entender que el que estaba colgado en el madero verdaderamente era el Hijo de Dios. En esta ocasión vamos a ver en Lucas capítulo 23, versículo 43, que dice lo siguiente: Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremenda declaración de Jesús! Pero ¿por qué le hace semejante promesa a un ladrón? Jesucristo estaba respondiendo a una petición que este hombre le había hecho, que dice lo siguiente: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Sin lugar a duda, esta declaración es porque él creyó en Jesucristo, creyó en el Señor Jesús. A través de estas palabras, el ladrón estaba demostrando que había creído en Jesús como el Mesías prometido. La verdad es que no sabemos si este ladrón había visto antes a Jesús o no, pero las circunstancias lo ponían en igual de condición. Los tres estaban siendo crucificados, pero aún en medio del dolor, Dios estaba obrando en el corazón de este hombre, que escuchó un rato antes al Señor Jesús diciendo: Padre, perdónalos. Solo un ser superior, sin odio, podía perdonar a los que lo golpeaban. Solo un ser santo podía hablar con Dios como su Padre y aún pedirle que Él también los perdone. Solo quizás
Esas mismas palabras le servían a él, ya que se daba cuenta que pronto va a morir, pronto moriría, y necesitaba el perdón de Dios como cualquier otra persona. También comenzó a observar el listado de delitos que había en su cruz, en la de su compañero, pero la de Jesús le llamó mucho la atención, que decía: «Este es el rey de los judíos». ¿Cuál era el delito? Evidentemente era un hombre inocente, contra quien se habían ensañado los líderes religiosos. ¿Podía acaso ser el Mesías y que los líderes religiosos lo rechazaran? En tercer lugar, vio a una multitud queriendo ridiculizarlo, y aún así él los miraba con amor, sabiendo que si se bajaba esa cruz no podía salvar a nadie, no podía perdonar a nadie, aunque la multitud no lo entendiera así. Jesús estaba seguro que el Padre lo quería así, que era la voluntad de Dios que Él esté en esa cruz. Después de ver tantas evidencias, era hora de tomar una decisión, creer o no creer. Sin lugar a duda, este ladrón creyó. Lo podemos ver cuando reprendió a su compañero de fechorías, que le dice: «¿Ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios?». El despertar de la conciencia le decía que debía temer a Dios, porque el juicio venía pronto. Reconoció que Jesús era el Mesías, admitió con honestidad que él había pecado, que él merecía la muerte. Reconoció que él era pecador. Y por último se volvió a Jesús y le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Reconoció que solo Jesús lo podía perdonar. Ante semejante declaración, Jesús no podía quedarse en silencio. Le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Es una frase que encierra mucho más. Acepto tu pedido de perdón. Estoy muriendo en la cruz también por ti. Esto no termina aquí, pues resucitaré, volveré a tener comunión con mi Padre, venceré a la muerte y en la vida eterna tú estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no está en el seno de Abraham esperando la resurrección. Él, hoy y desde hace casi más de 2000 años, está en el paraíso con Jesús. Con estas palabras, Jesús le aseguró el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué vas a hacer con este Jesús crucificado? ¿Vas a tomar la decisión de este ladrón que creyó, que en primer lugar reconoció que era pecador, en segundo lugar creyó en Jesús como su Mesías, su Salvador, y lo vas a recibir ese perdón y la vida eterna? Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la mujer de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es maravilloso pensar que en este momento en que el Señor Jesús está realizando la obra redentora a favor de todos nosotros, Él hace una pausa y se dirige hacia dos personas en específico que están entre la multitud y están presenciando tal espectáculo. En primer lugar se dirige a María, esta mujer maravillosa que la Biblia nos presenta como el instrumento utilizado por Dios para traer al Salvador al mundo y que está padeciendo esta situación tan difícil de ver a un hijo sufrir que solo una madre puede comprender. Y también vemos a Juan, que asimismo se describe como el discípulo a quien Jesús amaba, que nos hace referencia a esta relación que había llegado a tener con el Señor, que iba más allá de una relación de discípulo con maestro o de siervo con Señor, sino en esta relación de amistad basada en el amor. Y podemos ver en estos versículos que les deja un mensaje precioso. En primer lugar, vemos que el Señor Jesús se ocupa de cada detalle. Él está realizando una obra a favor de toda la humanidad, pero se dirige hacia estas dos personas y tiene que cerrar capítulos en la vida de estas personas. Él se ocupa de cada detalle. Y lo segundo que podemos ver es que el Señor Jesús
suple cada necesidad. Y lo vemos en la vida de María, que estaba en este momento, por decirlo de una manera, perdiendo a su hijo, pero el Señor Jesús provee un hijo. No está reemplazando a un hijo, está proveyendo a una persona para que se ocupe de la necesidad de ella. Y también está proveyendo para la vida de Juan una persona para la cual tenía que tener una responsabilidad, que era María. Y me encanta pensar que así como el Señor Jesús obró en la vida de estas personas, lo hace en nuestras vidas. Estoy seguro que el Señor Jesús hoy en día, con la situación que estamos enfrentando, Él se ocupa de cada detalle de nuestra vida. No conozco a todas las personas que están viendo esto, pero estoy seguro que el Señor Jesús se está ocupando y está al tanto de cada detalle de las cosas que estamos viviendo. Y también lo que estoy seguro es que el Señor Jesús suple cada necesidad. Quizá en este momento, por la situación que vivimos, nos sentimos solos, nos sentimos aislados, pero estoy seguro que el Señor Jesús está proveyendo para nuestra necesidad. Quizá con personas que utilizan la tecnología para animarnos mediante mensajes o llamadas, y que está proveyendo para nuestra necesidad, para no sentirnos solos y hacernos saber que Él suple todas nuestras necesidades. Y así como Él lo hizo en la vida de estas personas, lo hace también en nuestra vida. Amén. Elí, Elí, lama sabactani. Esta frase es conocida como la cuarta palabra del Señor Jesús en la cruz. Está escrita en Mateo 27, 46, pero desde el versículo 45 dice: y desde la sexta hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Buenas noches, hermanos. Vamos a meditar en esta palabra. Acá podemos observar algunas cosas en las que podemos meditar. Vemos que estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesús cerca de la hora novena, es decir, luego de estar ya clavado en el madero por casi 6 horas. A las 3 horas de Él estar en la cruz, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra, se oscureció todo. Leemos que las palabras dichas por el Señor Jesús fueron pronunciadas a gran voz y se escucharon de una manera fuerte, porque era necesario que los que estaban allí las escucharan, porque iba a quedar una enseñanza de todo esto. El Señor Jesús dijo estas palabras cumpliendo la profecía de lo que dice el Salmo 22.1, salmo escrito por David, conocido también como el Salmo de la Cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo al que hace referencia el Señor acá se vio simbolizado por el eclipse de sol, que duró casi 3 horas. Durante esas 3 horas, las tinieblas permanecieron ahí y el Señor no pronunció palabra alguna. Su soledad era tan grande, tan terrible, tan tremenda, que cuando pronunció la frase Elí, Elí, lama sabactani, lo hizo a gran voz, casi con un grito, lo que indicaba el extremo dolor y la angustia que él estaba padeciendo. En este momento Dios ocultó su rostro de él y lo desamparó. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor Jesús estaba siendo hecho pecado y maldición. Como dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Gálatas 3:13 dice: hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo sabía que al llevar en su cuerpo humano la carga de nuestros pecados en medio del brutal sufrimiento que estaba padeciendo, quedaba sin disfrutar de la comunión con Dios, aún sin ser culpable, porque Él no conoció pecado. Él pagó en su cuerpo la pena por el pecado mío y tuyo, y sufrió la inmediata consecuencia de todo eso. Y esa fue la ausencia de la comunión con su Padre, con Dios. La mayor ruina
para un ser humano, para el ser humano, viene por el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Por eso dice la Biblia que apartados de Dios nada podemos hacer. Nunca olvidemos, hermanos, que a Dios le costó su Hijo el unir y arreglar la comunión con nosotros. Desamparó a su Hijo amado para darnos amparo a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, perseguidos, mas no desamparados. Gracias a este desamparo que Dios dio a Jesús, vino nuestro amparo, nuestra unión, en lazos de amor a Dios, porque Cristo fue el mediador entre Dios y los hombres. Dios mío, ¿qué decía el Señor Jesús con estas palabras? Bueno, Él decía, a pesar de todo, creo en tu palabra, le decía a Dios, a su Padre. Al mencionar el Salmo 21, Jesús le está diciendo a su Padre que a pesar de todos sus sufrimientos, Él aún creía en su palabra. También decía que a pesar de todo, te reconozco como Dios. Jesús se dirige al Padre como Dios. También decía que a pesar de todo, seguís siendo mi Dios. No solo reconoce la autoridad general del Padre, sino que también conoce su plena potestad en todas las cosas. Pero también hay una parte más en esa frase. ¿Por qué me has desamparado? Acá vemos cómo el Padre lo desampara para derramar toda su ira sobre el Hijo. Esa es la copa que el Señor Jesús no quería beber. Cuando en Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No obstante, esa es la copa que terminó bebiendo para que nosotros hoy podamos ser salvos. Cuán grande es nuestro Señor. Cuánto amor derramado en esa cruz. Cómo no rendirnos en agradecimiento a Él por todo lo que Él hizo. Cómo no entregar nuestras vidas por completo a aquel que dio su vida por nosotros. Quiero animarte hoy. Quiero alentarte a entender esto que hablamos, que puedas reflexionar en esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que esto te lleve a postrarte en una completa adoración al único Rey de Reyes que vive y reina por siempre. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. De esta forma vemos la humanidad que tenía Jesús. Por más que era 100% Dios, Él también era 100% hombre. Por eso era el sacrificio perfecto. Tenía sed. ¿Por qué tenía sed? Había perdido muchísima sangre en la cruz. Es normal que una persona que pierda mucha sangre tenga este tipo de necesidad, ¿no? Después de todo, el ser humano es un 70% de agua. De esta forma, Él cumplió dos profecías. Las dos las vamos a encontrar en el libro de los Salmos. Primero, en el Salmo capítulo 22, versículos 14 y 15, dice: He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y la segunda también en el libro de los Salmos, más precisamente en el capítulo 69. Versículo 21, dice: Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. De esta forma, podemos ver cómo Él había cumplido también diferentes profecías en la cruz. Podemos recordar lo que Él dijo en el capítulo 4 del libro de Juan, ¿no? Cuando habla con la mujer samaritana, y le dice una frase muy parecida. No dice tengo sed, pero dice dame de beber, ¿no? Ahora bien, podemos ver una diferencia que la encontramos cuando Él dice en el versículo 10: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y en el 14 dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué pasó con esta fuente de agua de vida? Bueno, quizá también estaba sufriendo la separación espiritual a causa del pecado que cargó por todos nosotros. Quizás vos, hoy que estás viendo este video, fuiste invitado por algún amigo, algún hermano, algún familiar, o quizás solo viste un link de una página de una iglesia. Pero si llegaste hasta acá es porque tenés una sed de Dios.
¿no? Que la oportunidad que no tenés que dejar pasar es esta, la de escuchar la voz de Jesús diciendo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Quizás hoy, después, cuando termines de escuchar todas las frases, o termines de escuchar la obra de cruz la obra del Cristo en la cruz, puedas encontrar la solución a la sed que sí traes. Juan 19:30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es interesante esta frase, consumado es, porque en el griego era para la frase o la palabra tetelestai. ¿Qué significaba esta palabra medio rara, ¿no? Medio confusa? Tetelestai. Bueno, les explico rápidamente. En primer lugar, cuando había una guerra o una batalla entre dos ejércitos, cuando un ejército vencía a otro, uno de los soldados del ejército vencedor subía a un monte alto y desde las alturas él iba a proclamar, gritar bien fuerte, tetelestai. Significa que la batalla había concluido, que se había consumado la tarea. Obviamente el soldado que subía era del ejército vencedor. También esta palabra tetelestai se utilizaba no solo en el ámbito bélico o de guerra, sino también en el ámbito o en la esfera comercial. Cuando había una transacción entre dos o más partes, al momento de cancelar una deuda, se pronunciaba la frase, la palabra tetelestai. Es interesante que a través de la historia se han encontrado escritos antiguos, como recibos de pago o facturas de aquel tiempo, donde figuraba impresa la palabra tetelestai. También cuando un siervo regresaba a la presencia de su amo, la frase que él iba a decir era tetelestai. ¿Qué quería decir? Que ese siervo había concluido y realizado la tarea que su amo le había encargado. Por último, quisiera ilustrar también este concepto tetelestai, cuando en la esfera hebrea, dentro del pueblo de Israel, cuando ellos buscaban un cordero perfecto, sin mancha, para llevar al sacrificio. Recordemos que el pueblo de Israel sacrificaba un cordero puro, sin mancha, sin defecto, joven, para purificar al pueblo de todos sus pecados. Con la sangre derramada, el pueblo remitía sus pecados. Entonces, este concepto de consumado es, tetelestai, cobra una gran importancia. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, tenemos que entender que Dios estableció un pacto antiguo con el hombre cuando lo creó, con Adán. ¿Qué pasó? Desde el momento que Dios, el creador del universo, el que brindó y creó toda la naturaleza y la puso bajo la autoridad del hombre, Dios lo brindó a Adán. Desde el momento que Adán pecó, ese pacto se rompió. Y entonces la naturaleza se desvirtuó, el pacto antiguo ya se vio tergiversado y la creación de Dios ya no fue la misma, no porque Dios se haya equivocado, sino porque una de las partes rompió ese pacto. En este caso el hombre, cuando pecó, cuando fue engañado por la serpiente, el hombre pecó. Cuando Jesús dijo consumado es, lo que estaba diciendo es, se terminó ese pacto antiguo, se terminó esa deuda del hombre con Dios que por su pecado no podía ir al cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, siendo el Cordero perfecto de Dios inmolado en la cruz del Calvario, se hizo maldito, cargó en la cruz el pecado de todos nosotros y eso hizo que Él sea el sacrificio y ya no hicieran falta más. Por eso Jesucristo dijo consumado es. Ya no hacen falta más sacrificios, ya no hay que buscar más corderos perfectos, ya que yo lo soy y yo, Jesucristo decía esto, he pagado el precio de tu pecado y el mío, de su pecado y el mío, en la cruz del Calvario. De ahora en más, comienza un nuevo pacto. Finalmente llegamos a las últimas palabras pronunciadas de Jesucristo sobre esa cruz. Y por supuesto que Jesucristo era 100% hombre
pero también era 100% Dios, y obviamente que escogió cuidadosamente sus últimas palabras antes de morir. Lucas, capítulo 23, versículo 46, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, él expiró. ¿Saben? Este versículo nos habla del control total que tenía Jesucristo sobre su muerte, sobre su crucifixión, porque Él no solamente había escogido cuidadosamente sus palabras, sino que Él escogió cada momento en esa cruz. Otro versículo dice que Jesucristo, habiendo inclinado su rostro, entregó su espíritu. Todos nosotros cuando morimos inclinamos nuestro rostro, pero no fue así con Jesús. Jesús primero inclinó su rostro y luego entregó su espíritu. ¿Por qué? Porque a Jesús nadie lo estaba matando. Él mismo estaba dando su vida. Él anteriormente había dicho en un versículo que nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy por amor. Por amor. Y si Él se mantuvo en esa cruz, si Él se quedó en esa cruz, si Él decidió entregar su espíritu, fue por amor a vos y a mí. Y obviamente que Jesucristo triunfó. Y Él no solamente triunfó en aquella cruz, sino que al tercer día Él tuvo victoria sobre la muerte. ¿Sabes? En momentos como hoy, en días como hoy, donde el mundo está dado vuelta, donde el mundo no sabe a dónde ir, déjame decirte que hay esperanza, porque mientras el mundo está dando vueltas, hay una cruz que sigue firme. Hay una cruz que sigue firme para todos aquellos que confíen en que Jesucristo es el Salvador, en que Jesucristo y su sangre es la que nos perdona de todo pecado. Está firme esa cruz para que todos crean que es el único camino que lleva al Padre. ¿Sabes? Jesús decidió todo en esa cruz. Él tomó la decisión de nombrar 7 palabras y cada una con un significado. Él también tomó la decisión de entregar su espíritu porque nadie le estaba quitando la vida, Él la estaba dando por amor. Y Él también tomó la decisión de morir por vos y por mí. Vos, ¿qué decisión vas a tomar?